General, señores y señoras representantes de los partidos políticos, cada vez hay más mujeres por parte de los partidos políticos en esta mesa. Público en general, acompañan bienvenidos al Instituto Electoral del Estado de Campeche. Estamos aquí reunidos con la actividad de la comisión de la cuarta sesión extraordinaria convocada para este martes 16 de abril del año 2019. Por lo que solicito a la señora secretaria ejecutiva pase la lista de asistencia del Instituto del Foro Legal. Muy buenos días a todos los con permiso, consejera presidenta, proceda al pase de lista correspondiente. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ordóñez. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Licenciada Maene Fertiti Pérez Juárez. Presente. Maestro Juan Carlos Mena Zapata. Maestra Fátima Giselle Meunier Rosas. Respecto a la asistencia a la presente sesión de la consejera electoral antes citada, esta secretaría da cuenta que con el oficio CE/006/2019 de fecha 15 de abril de 2019 recibido por la presidencia en la misma fecha a las 8:44, suscrito por la maestra Fátima Giselle Meunier Rosas, consejera electoral, dirigido hacia la maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, dio a conocer que por motivos ajenos a su voluntad le sería imposible asistir a la cuarta sesión extraordinaria del Consejo General, que le fue notificada el día 12 de abril del presente año, por lo que solicitó la dispensa para asistir a la citada sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Maestro Abner Roncesmech, representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Contador Mario Enrique Pacheco Ceballos. Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Juan Gualberto Alonso Rebolledo. Partido de la Revolución Democrática. Maestra María del Carmen Pérez López. Ciudadano Luis Antonio Gómez López. Partido del Trabajo. Ciudadana Ana María López Hernández. Partido Verde Ecologista de México. Licenciada Jessica Mayor Pérez. Partido Movimiento Ciudadano. Licenciado Pedro Estrada Córdoba. Ciudadana Sagrario Corazón de Jesús Serrano Torres. Partido Morena. Ciudadano Carlos Ramírez Cotés. Partido Liberal Campechano. Ciudadano Carlos Plata González. Lee la voz, maestra Ingrid René Pérez Campos, secretaria ejecutiva del Consejo General. Consejera presidenta, para efectos de la cuarta sesión extraordinaria convocada para este día, martes 16 de abril de 2019, doy cuenta que hay una asistencia inicial de 15 integrantes del Consejo General, por lo que existe el quórum legal para su realización. Muchas gracias, señora secretaria ejecutiva. Siendo las 12:15 de este día, 16 de abril de 2019, se declara formalmente instalada la cuarta sesión extraordinaria del Consejo General correspondiente al presente acto. Señora secretaria ejecutiva, puede continuar con el desarrollo de la sesión. Consejera presidenta, integrantes del Consejo General, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Al no haber intervenciones, señora secretaria ejecutiva, puede proceder a la votación correspondiente. Consejeros y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta cuarta sesión extraordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los consejeros electorales presentes.
Seguidamente, consejera presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Ejecutiva consulte en votación económica si se dispensa la lectura íntegra del documento que fue circulado previamente. Señora secretaria ejecutiva, puede proceder a realizar la consulta de dispensa que solicita. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra del documento que fue previamente circulado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los consejeros electorales presentes. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/06/19 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da cumplimiento a la sentencia correspondiente al expediente TEC/RAP/4/2019, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/06/19 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da cumplimiento a la sentencia correspondiente al expediente TEC/RAP/4/2019, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Cedemos el uso de la voz al señor consejero, maestro Francisco Javier Ordóñez. Con su anuncia, consejera presidenta, señoras y señores integrantes de este Consejo General, quisiera referirme al único punto de orden del día que nos convoca en esta ocasión. Quisiera sobre todo significar que no se trata de una cuestión de desacato, porque efectivamente nuestra autoridad electoral, administrativa como tal, lo único que tiene que hacer es cumplir y asegurar el cumplimiento efectivo de todas y cada una de las resoluciones que en el caso convengan y convoquen desde luego a esta autoridad. No quisiera significar una falta, insisto, antes de iniciar esta intervención, de falta de respeto, porque no lo es así. En una democracia como la nuestra, invita sobre todo a puntos de reflexión y sobre todo, inclusive, a cuestiones no de sintonía, sino precisamente de buscar una armonía en un Estado de Derecho. Nos convoca aquí y precisamente a la autoridad jurisdiccional algo. Nuestro punto de coincidencia es un Estado de Derecho. Somos creyentes de un Estado de Derecho y bajo esa premisa o bajo esa perspectiva, tenemos que tomar en consideración algunas cuestiones que nos aquejan en esta ocasión. De la lectura de la sentencia, pues propiamente, pues pareciera que hay una cuestión que no inspira precisamente a la autoridad electoral. La referencia a los puntos nodales o los principios generales del derecho. Uno de ellos es precisamente la definitividad de los actos y actuaciones electorales. ¿Cómo explicar a todos y cada uno de los interesados que una actuación derivada de un proceso electoral ya concluido, a razón o a virtud de una consulta, que insisto, no se trata aquí de significar los derechos y posibilidades de cualquier persona, resulten de nueva cuenta vigentes o vívidos? Cabe hacer mención que efectivamente la definitividad es precisamente eso, que todos y cada uno de los actos electorales se finiquiten, dado sobre todo la naturaleza de la celeridad del proceso electoral. El proceso electoral culminó, señoras y señores, desde el año pasado, en octubre. Si bien es cierto, hay una situación de consulta que en ejercicio de su derecho realizó uno de los partidos políticos en el mes de enero, y que a virtud de esta posibilidad resulta ahora una sentencia que tardó 21 días hábiles desde que fue propiamente impugnada por el actor el 8 de marzo y resuelta el 9 de abril, se venga a resolver una cuestión, insisto, nodal para un partido político, cualquiera que fuere.
aquí no hay ninguna cuestión de parcialidad, sino más bien una cuestión de imparcialidad y preferencia sobre todo al derecho. Me explico de nueva cuenta en un sentido más sumario. Una consulta que es un acto administrativo, pues provoca precisamente un acto de autoridad que determina la permanencia o no de un partido político. Eso es el punto de partida de la resolución. En esta ocasión, insisto, las cuestiones de pérdida de registro de partido político, de acuerdo a la ley, se tienen que dibujar bajo los resultados que fueron expedidos por las autoridades competentes. Autoridades, todas estas, el Consejo General, para el caso de la elección que le corresponde, los consejos distritales y los consejos municipales. Expedito derecho que tienen todos los actores políticos para reclamar si a sus derechos o a sus intereses no les convienen, antes de finiquitarse o de concluir el proceso electoral. Ese es el momento para impugnar, no precisamente después de que ha transcurrido tiempo suficiente para volver a ejercitar este derecho. Lo curioso aquí es que, insisto, abrazando nuestros criterios, resolvimos siempre apegados a la ley, nunca bajo criterios que traten precisamente de favorecer o desfavorecer a cualquiera. Sin embargo, insisto, en esta ocasión el Tribunal Electoral hace una interpretación y creo, insisto, que en esta modalidad de resolución, incluso cuando se tacha de absurda a la respuesta de esta autoridad electoral y no congruente, lo que se hace por parte de esta autoridad no es más que ejecutar el plano normativo, que eso, de acuerdo a los parámetros de la ley, es lo único que puede hacer esta autoridad electoral. Si en su plenitud de jurisdicción el Tribunal Electoral consideró que el criterio de esta autoridad administrativa no era la correcta, ¿por qué no hacer lo que considerase y de acuerdo a sus facultades de interpretación lo aplicase? ¿Por qué de nueva cuenta volver a traer el asunto a este pleno, en donde este pleno ya resolvió y ya significó una respuesta a una consulta? Insisto, el motivo queda ahí en la forma de dibujar esta interpretación, cuestión que nosotros no podemos hacer. Cuando se nos pide a modo de consulta emitir una opinión, nosotros tenemos que abanderar la legalidad, que quede bien claro eso, legalidad. No se puede construir opiniones a razón de criterios, sino más bien apegados todos estos a derecho. Nosotros no tenemos esa facultad. Quien tiene la facultad entonces debe de resolver, y insisto, y en esta ocasión lo único que hace, quizás como la historia resultó para Pilatos, en el volver a traer los actos a este pleno. Es cuanto en esta primera intervención. ¿Alguien más que desee hacer una intervención en esta primera ronda? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, todos los compañeros de los medios de comunicación, compañeros representantes de los partidos políticos, solamente quisiera puntualizar, porque al aludir a algún partido político que realizó una consulta, evidentemente se refieren al Partido Acción Nacional, porque la formuló. Es que nuestra ley establece claramente una obligación para un órgano del Instituto Electoral del Estado de Campeche, como es la Junta General Ejecutiva, la cual tiene la obligación de elaborar un proyecto para hacer la declaratoria de la pérdida del registro de algún partido político. Elaborar un proyecto para someterlo a consideración del Consejo General, quien tomará la decisión en última instancia. Lo que también es claro es que nuestra ley no establece un plazo para que la Junta General Ejecutiva
emita esa declaratoria de pérdida de registro. Sin embargo, esa obligación, ya dije, ¿a quién le corresponde? Luego entonces, aun y cuando el proceso electoral haya concluido, la definitividad de cada uno de sus actos se van a ir dando cuando los plazos se cumplan. Pero si no existe un plazo para ello, para que se emita esa declaratoria de pérdida de registro que ya dije, ¿en qué momento los representantes de los partidos políticos vamos a poder pedir que se cumpla con esa obligación si consideramos que de acuerdo con los resultados electorales, los cuales no estamos controvirtiendo, estamos de acuerdo, esos resultados electorales obtenidos en la jornada electoral ya causaron estado, no estamos de acuerdo? Precisamente con esos resultados vemos que algún partido político no está obteniendo el 3% que se requiere para poder conservar su registro. Por eso la consulta fue en el sentido de que el Consejo General se manifestara y que nos dijera en qué tipo de elección debe de obtener ese 3%. Ya nos contestan con esto. Yo espero que si este proyecto es aprobado en sus términos, vendrá la siguiente acción del partido, ahora sí, porque estaremos en condiciones de hacerlo. Ya nos dicen aquí en este proyecto que se tiene que obtener el 3% en la elección de diputados, de juntas municipales o de ayuntamientos. Y se nos señala el porcentaje que obtuvo específicamente el Partido Liberal Campechano en cada una de las elecciones. Ahora ya con estos elementos le podemos pedir específicamente a la Junta General Ejecutiva que emita ese proyecto de dictamen y lo turne al Consejo y el Consejo apruebe la pérdida del registro del Partido Liberal Campechano. Pido que se asiente en el acta exactamente como lo estoy pidiendo, que la Junta General Ejecutiva elabore el proyecto de dictamen de pérdida de registro y lo someta a consideración del Consejo y el Consejo apruebe la pérdida de registro del Partido Liberal Campechano en virtud de que no obtuvo el 3% en ninguna de las elecciones de diputados locales, de ayuntamientos o de juntas municipales, al amparo del criterio de que ese 3% debe de ser calculado como si fuera una sola elección. Porque entenderlo de otra manera nos podría llevar al absurdo de interpretar que en el plano nacional algún partido político que hubiera obtenido el 3% en alguno de los 300 distritos electorales federales le fuera suficiente para conservar su registro como partido político nacional. Trasladando esto al plano de lo local, sería también ilógico que si se obtuviera el 3% en alguna de las juntas municipales, de las 24 que existen, o en alguno de los 11 ayuntamientos, fuera suficiente para que un partido político local conservara ese registro. Esto no es así. El 3% se tiene que calcular considerando los 11 ayuntamientos y las 24 juntas municipales y determinarlo, y en este caso los 21 distritos electorales. En este caso hay un partido político local que no reunió ese requisito y por eso estamos haciendo la petición, que hayamos tenido que adoptar el procedimiento de una consulta, es para poder tener la certeza de cuál es el criterio que está sosteniendo este Consejo General para no haber determinado la pérdida de registro. Ese es el único detalle. Por supuesto, tendremos que acudir ante el tribunal ya con base en estos resultados, y también es justo decir que lo que se le pidió al Tribunal Electoral del Estado al impugnar la consulta anterior, la respuesta a la consulta anterior, es que no había habido una respuesta directa entre las 6 preguntas que le formulamos y la respuesta que nos dieron. Es por ello que el Tribunal Electoral únicamente dijo, respóndale tal cual lo preguntó. No estamos pidiendo que se nos responda en un sentido determinado, afirmativo, negativamente, sino solamente lo que interpretan la consulta. Entonces ya nosotros determinaremos qué hacer, pero sí pido que se asiente la petición que he formulado. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación en primera ronda? Bien, en esta primera ronda me permito intervenir con la venia de todas las y los integrantes de este
Consejo General, precisamente, ¿no? Para comentar a detalle lo relativo a esta respuesta a la consulta que estamos sometiendo a la consideración del Consejo General. En principio, obviamente, siempre lo hemos dicho, uno de los principios rectores de la función electoral es el de legalidad. Y la legalidad implica que la autoridad administrativa electoral está obligada a aplicar el texto de la ley en el caso concreto que se presente. A diferencia de los tribunales, nuestra facultad es distinta en el sentido de que los tribunales sí pueden realizar una interpretación que vaya más allá del texto legal, esto es en función para llenar las lagunas que inevitablemente se presentan en todas las leyes. A través de los criterios reiterados que van emitiendo en caso concreto es cómo se conforman las jurisprudencias y la jurisprudencia en sí, todos sabemos, es obligatoria para todas las autoridades administrativas o jurisdiccionales. En el caso que se presenta, nosotros estamos dando cumplimiento a la sentencia que emitió el tribunal en el sentido de dar una nueva respuesta a la consulta realizada por el Partido Acción Nacional con respecto a el registro del partido PLC. En este caso, lo que se comenta a grandes rasgos en la consulta es finalmente los criterios, las estadísticas electorales que recordemos emitimos el pasado 30 de octubre aquí en la sala de sesiones del Consejo General, donde se le dieron a conocer a todos los partidos políticos y a la ciudadanía en general los resultados de las elecciones. Esto es, ya que finalizaron todos los procedimientos de impugnación, entonces sí, y decretado el cierre del proceso electoral, procedemos a emitir la estadística electoral. Ahora bien, en este caso quiero decir que obviamente estos también son resultados que en los distintos consejos distritales y municipales se dieron a conocer el pasado 22 de septiembre, donde hicieron el cálculo en la respectiva circunscripción territorial que le corresponde a cada uno de los consejos respecto de la votación válida emitida que tuvo cada uno de los partidos políticos en cada una de las elecciones en que participamos. Repito, esto se llevó a cabo el 22 de septiembre del año 2018. Luego, entonces, obviamente aquí estamos en una situación donde en percepción de algunos actores políticos existe una falta de cumplimiento respecto a la ley, pero hay que señalar una cuestión. Aquí el supuesto que ha hecho mención el señor representante respecto del cual hizo una petición, este es un supuesto que tiene efectos declarativos y que finalmente solo se actualiza en caso de que se presente en la realidad el supuesto respecto de la pérdida de cumplimiento del registro. Hay que señalar, esta clase de actividades cuando inicia o se activa, digamos, toda la maquinaria institucional para proceder a realizar valga la redundancia, el procedimiento de pérdida de registro y consecuentemente el de liquidación de un partido político, es en base a los resultados electorales que conocemos en esencia desde el pasado mes de julio, cuando el miércoles siguiente de la jornada electoral todos los consejos distritales y municipales iniciaron con las sesiones de cómputo correspondiente. Entonces, aún después de esas sesiones de cómputo y que en su momento todos los partidos tuvieron el derecho expedito de realizar las impugnaciones correspondientes, como así lo hicieron en la realidad, estamos dando cuenta que entonces han pasado ya más de 9 meses respecto de este acto que da origen a lo que en este momento hoy se consulta. Entonces, sí quiero dejar patente que el efecto es declarativo respecto de lo que señalan los artículos 159 y 160 de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de decir que la maquinaria institucional se activa en el momento en que se da el supuesto. Si no se presenta el supuesto, la ley no mandata la emisión de ninguna clase de dictamen o acuerdo correspondiente. Es decir, es una actuación tácita y de entendimiento que en su momento, y estamos hablando que han pasado todos los meses de
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, tuvieron hasta antes de haberse decretado el cierre, la conclusión del proceso electoral para realizar las impugnaciones correspondientes a las actividades que se realizaron dentro del proceso electoral. Bien. Con esto cierro mi intervención en esta primera ronda. No hay participaciones en primera ronda. Abrimos la segunda ronda de participación. Cedemos el uso de la voz al señor consejero maestro Francisco Javier Ordóñez. Muchas gracias de nueva cuenta. Efectivamente, como usted bien señala, una de las cuestiones que se nos consultaron por el Partido Acción Nacional es precisamente el alcance del artículo 160 de la Ley de Instituciones. Artículo que efectivamente refiere a la posibilidad de que la Junta General Ejecutiva, tomando en consideración los resultados de los consejos distritales municipales, pues pudiese en su caso elaborar el correspondiente proyecto para la pérdida de registro del partido político que correspondiese. Esto a la luz precisamente de la interpretación que, insisto, se nos puede únicamente otorgar apegado estrictamente a derecho, obliga a la Junta General, en el caso positivo, de actualizarse precisamente alguno de estos supuestos, situaciones que, insisto, en atención a la forma de cómo se determinaba la votación válida emitida, que fue el parámetro, pues efectivamente existía esta posibilidad, atendiendo desde luego, insisto, a estos resultados que fueron hechos previamente del conocimiento de todos y cada uno de los actores políticos, incluyendo al hoy actor. Estos resultados incluso fueron presentados a modo de estadística electoral con posterioridad también a la conclusión del proceso electoral y que también fueron hechos del conocimiento, insisto, para todos los actores políticos. Siento que esas son precisamente las oportunidades que la ley determina para que si alguno de estos resultados o algunos precisamente de los actos de autoridad no convinieran a cualquiera interesado, sería precisamente la intención de ese el momento para ubicar el medio de impugnación. Como ha quedado claro, insisto, los resultados expedidos por los consejos, como también por este Consejo General, que concluyeron con la declaratoria de finiquito del proceso electoral, pues ha pasado ya varios meses. La consulta fue incluso puesta a disposición de este Consejo General hasta enero de esta anualidad. Ha transcurrido, insisto, ventajosamente un plazo que nosotros, insisto, consideramos a la par de la ley, que ha determinado la conclusión de todos y cada uno de los actos electorales. El 160, como bien significaron, efectivamente obliga, pero a la Junta General, única y exclusivamente en el caso positivo, para emitir una declaración, situación que efectivamente, si a la luz de los resultados se considera que no existía o que existía este supuesto, lamentablemente, insisto, habría que atender, como hace un momento escuchamos, no a un criterio caprichoso sostenido por esta autoridad, sino sobre todo a los criterios jurisprudenciales, que esos son precisamente a los que estamos obligados a atender todas las autoridades. Y es muy claro la producción jurisdiccional cuando aplica y refiere al principio de definitividad, situación que, vuelvo a recalcar, ya ha sido superada, sobre todo atendiendo a la temporalidad. Cabe hacer mención, sobre todo, insisto, que efectivamente, como escuchamos con anterioridad, esta autoridad únicamente atiende y entenderá las elecciones de tipo local, atendiendo a este porcentaje para ubicar si con el porcentaje se obtuvo o no el umbral para mantener el registro del partido político. No se trata de una situación de omisión, como también se significó.
Más bien se trata, insisto, de lo que debiera de ser esta autoridad electoral y que por lo tanto, al no haber ese supuesto, no tuvo que emitir la declaración la Junta General y someterla a consideración del Consejo. Todo esto, insisto, quedó de manifiesto no únicamente en este nuevo referente al cual se nos obligó, sino que también quedó de manifiesto desde el origen primigenio de la consulta. Todas estas cuestiones, insisto, a la luz y únicamente apegadas al derecho, tal y como únicamente puede hacer esta autoridad electoral. Es cuanto, consejera electoral. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Acción Nacional. Bien, muchas gracias, presidenta. Únicamente para puntualizar, porque pareciera en la exposición que el Partido Acción Nacional consintió expresamente la no formulación del proyecto de dictamen de pérdida de registro por los efectos declarativos que se han mencionado, al hablar de 9 meses que han transcurrido desde el 30 de octubre en el que se entregó la estadística electoral. Efectivamente han transcurrido 9 meses, solamente que, como ya dije, no existe un plazo para que la Junta General Ejecutiva emita ese proyecto. Transcurrió el mes de noviembre, 30 días, transcurrió la parte de diciembre antes de que saliéramos de vacaciones, y después de eso, de considerar que han transcurrido más de 45 días hábiles sin que la Junta General Ejecutiva se pronuncie, entonces en el Partido Acción Nacional nos dijimos, ya es tiempo suficiente, porque considero que se encuentra en una omisión desde la perspectiva y el análisis e interpretación que nosotros hacemos del artículo 160, ya se debió haber emitido esa declaratoria. Por ello es que el 16 de enero, no 9 meses después, el 16 de enero presentamos una consulta. ¿Y qué fue lo que preguntamos en esa consulta? Bueno, si no se ha pronunciado la Junta General Ejecutiva, necesito saber por qué no se ha pronunciado. Y la pregunta dice así, planteamiento número 6, manifiesten expresamente cuál es la razón por la cual la Junta General Ejecutiva y el Consejo General se encuentran en omisión respecto a la elaboración, presentación y, en su caso, aprobación del dictamen a que se refieren los artículos 160, 286, fracción séptima y 278, fracción 11ª, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche por la pérdida de registro del Partido Liberal Campechano, exponiendo de manera amplia la fundamentación y motivación, así como los razonamientos lógicos jurídicos llevados a cabo para no elaborar, presentar y, en su caso, aprobar dicho dictamen. Estamos nosotros ante la incertidumbre de por qué no lo han emitido. Por eso consultamos para saber, porque si dicen que no existe una omisión, entonces ahora sí estar en condiciones de recurrir al tribunal y que sea él quien determine si existe o no la omisión por parte de la Junta General Ejecutiva. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Le damos el uso de la voz al señor consejero maestro Abner Ronces Mesh. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Queda claro cuál es la pretensión del representante del Partido Acción Nacional. Sin embargo, pues esta autoridad no está contradiciendo de alguna forma, tratando de evadir lo que en algún momento pudiera resultar de todo este procedimiento. Eso es claro, ese es un derecho que como el Partido Acción Nacional tendría cualquier otro de los partidos, de identificar la situación que él está identificando. Sin embargo, quiero referirme a 3 situaciones para explicar la actuación de la autoridad electoral, de este instituto electoral. Primero, este instituto electoral solo puede actuar conforme a procedimientos legalmente establecidos en nuestra legislación. Y segundo, entonces, si estamos hablando de procedimientos que rigen la actuación de este instituto, actualmente como está nuestra legislación no nos da para más, para diseñar un procedimiento o seguir los pasos como tal vez podemos seguir en otros asuntos, en otros casos. Pensemos tal vez en la elección de diputados, donde claramente dice la forma en la que se va
a desarrollar el porcentaje, se van a sacar las sumatorias y se va a establecer el porcentaje de participación. ¿A qué lleva esto? A una tercera conclusión de mi parte, de que actualmente, y como está diseñado nuestro sistema electoral, la atribución, la finalidad, el objetivo que persigue la consulta solo corresponde a la autoridad jurisdiccional, porque, como bien se ha significado, cada autoridad tiene una función. En el caso de nosotros es administrativa, es legislativa, pero no de interpretación. El caso concreto correspondería, y yo creo que corresponderá, como veremos en el desarrollo, en el paso del tiempo con este asunto en específico, al Tribunal Electoral. Nosotros no podemos actualmente, no tenemos la atribución de pronunciarnos con criterios respecto de la ley. Tenemos que seguir y pronunciarnos específicamente como actualmente nuestra ley de instituciones nos dice que actuemos. Y en ese sentido creo que la consulta es cumplimiento a esa forma en la que nuestras funciones están contempladas. Es cuanto, consejera, presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en esta segunda ronda? Cedemos el uso de la voz al señor representante del partido PLC. Con su venia, señora presidenta, yo no quiero perder la oportunidad de reconocer a este instituto político su actuar siempre apegado a derecho. Podrán gustarnos o no los acuerdos tomados en el mismo, pero son las reglas de la democracia, mismas que estamos todos obligados a cumplir. Quiero recordarle al representante de Acción Nacional que en derecho penal, mercantil, laboral y electoral se debe cumplir con los tiempos que marca la ley. Tuvieron la oportunidad durante el proceso electoral de inconformarse y no lo hicieron, aceptando así los resultados al respecto del Partido Liberal Campechano. Representante de Acción Nacional, el proceso electoral 2017-2018 concluyó. Creo que aceptamos los intereses económicos y políticos de su partido. Veo una gran preocupación del representante de Acción Nacional y yo creo que se debe a haber actuado de manera omisa, de haber actuado de manera negligente y de no haber actuado en tiempo y forma. Creo que si alguien tiene que rendir cuentas es el representante de Acción Nacional a su partido por no haber actuado en su momento. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Cedemos el uso de la voz al señor representante del partido Morena. Con su venia, señora presidenta, buenas tardes a todos los presentes. Yo creo que la norma jurídica es clara en el artículo 159, fracción tercera, cuando dice las condiciones para obtener el 3% en las elecciones de gobernador, de diputados locales, de ayuntamientos y de juntas municipales. El instituto en la elección municipal de Calakmul hace que conserve el registro el Partido Liberal Campechano, contraria a la interpretación ya realizada por el Tribunal Electoral para el partido político Nueva Alianza Campeche en su momento. Es por ello que la bancada de Morena presentará una iniciativa para el caso concreto que nos ocupa el día de hoy, de las controversias que vivimos en esta
pues elección pasada y que no continúe sucediendo. ¿Es cuánto, su señor? Muchas gracias. ¿Alguna otra participación en segunda ronda? Con la venia de todos ustedes, me permite intervenir en esta segunda ronda para dar lectura al párrafo consignado en la página 28 del acuerdo del proyecto de acuerdo sometido a la consideración de este Consejo General. Esto con relación a la petición que ha realizado el señor representante del Partido Acción Nacional. Y me permite iniciar la lectura. La conservación o pérdida del registro como partido político se actualiza a partir de los resultados electorales finales, los cuales son consecuencia de todas las etapas que se llevaron a cabo desde la jornada electoral hasta las declaraciones de validez de las elecciones, respecto de las cuales existen medios de impugnación previstos en las leyes. Robustece lo anterior, lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el expediente sub-rap-383/2018, a señalar que, y abre comillas, la determinación de la conservación del registro como partido político se da a partir de los resultados electorales finales, y estos se obtuvieron y definieron como resultado de lo sucedido en las etapas o fases de la jornada y resultados del proceso electoral, frente a los cuales sí existe derecho y medio de defensa. Es decir, los resultados, cierro comillas, es decir, los resultados electorales están obviamente inmersos dentro del proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 y son impugnables y atacables dentro del mismo proceso hasta en tanto no se decrete la conclusión del mismo, lo que en la especie ya aconteció el pasado 9 de octubre del 2018 con la aprobación del acuerdo CG-87-18 intitulado Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se declara la conclusión del proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, con el cual se dio por concluido el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, en el que se manifestó que todos los actos emitidos durante el proceso electoral adquirieron firmeza. Es decir, estamos hablando aquí que, si bien la ley establece el derecho expedito que tienen los partidos políticos y los actores políticos, incluso ciudadanos, para realizar impugnaciones respecto de actuaciones realizadas por la ley, es la misma ley la que establece también ciertos requisitos y plazos para que estas impugnaciones puedan realizarse y para que estas impugnaciones puedan ser procedentes. Luego, entonces, aquí estamos hablando de legalidad unido al principio de definitividad, es decir, una vez superado lo que es la gran etapa del proceso electoral, el año de proceso electoral, a la conclusión del mismo, todos los actos luego entonces adquieren definitividad y firmeza. De otra forma, no tendría caso entonces realizar una declaratoria de conclusión del proceso electoral, porque precisamente esta es la intención de ese acto en particular que está previsto en la ley. Sin embargo, siempre hemos señalado que todos los partidos políticos, que todos los ciudadanos y las ciudadanas siempre tienen el derecho expedito para realizar una impugnación de las actividades que realicen las autoridades, en este caso administrativas electorales, y que siempre nosotros estaremos sometidos al amparo de la ley. Muchas gracias. Decretamos el cierre de la segunda ronda. ¿Alguien desea participar en tercera ronda? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Acción Nacional. Su presencia únicamente para señalar: la aplicación de la ley se honra en cualquier tiempo, y más cuando la misma no establece un plazo determinado para el cumplimiento de una obligación concreta. La aplicación de la ley debe de ser. Y pues también mencionar que no existe de parte de esta representación de Acción Nacional ningún interés personal, particular o de partido en que se decrete la pérdida del registro del Partido Liberal Campechano. Me causa extrañeza el que señale
y que diga que estoy desesperado por mi omisión. Ya nada más falta que digan que el responsable de que en esta mesa esté sentado también, o esté a la mesa un partido político que no ha cumplido o que en el pasado proceso electoral no obtuvo la preferencia, por lo menos el 3%, y se me quiera culpar, y al referirse a un representante, y aunque me menciona, hace referencia al Partido Acción Nacional, pues prácticamente le estaría echando la culpa a todos los representantes de los demás partidos políticos que estamos acá por no haber mencionado nada. O sea que teníamos que haber estado muy puntuales de si había obtenido su 3% para solicitarlo. Eso no es así. Repito, la ley no establece ningún plazo para ello. ¿Los cuantos? Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al señor permítame cederle el uso de la voz al señor representante del Partido Liberal Campechano. En este punto sí me permito recordar a todas las y los integrantes del Consejo que no realicemos alusiones personales. Adelante, señor representante. Creo que, bueno, ya será el tribunal quien defina la situación del Partido Liberal Campechano. Pero sí insisto en que el Partido Acción Nacional está haciendo un mal cálculo. Cree que eliminando expresiones políticas van a obtener la confianza de la gente. Se demostró en este proceso electoral que un decrecimiento en el ánimo de los ciudadanos hacia ese partido. Afectamos, insisto, afectamos los intereses económicos y políticos. Sabemos que el proceso electoral del 2021 va a ser muy competido, que se renueva la gubernatura y que va a ser una elección que se va a definir por unos cuantos votos. Por eso es que, desde nuestro punto de vista, el Partido Acción Nacional pretende, pues bueno, eliminar de la contienda, del escenario político a nuestro partido. Pero aún así, les dejamos muy claro, desde esta trinchera o desde la banqueta estaremos trabajando por contribuir en el fortalecimiento de la democracia y, pues bueno, creo que no obtendrán el respaldo de los ciudadanos en el siguiente proceso. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Cedemos el uso de la voz al señor consejero maestro Francisco Javier Ordóñez. Únicamente quisiera concluir estas tres intervenciones a que me da derecho nuestra reglamentación interna, como inicié al principio. Soy un creyente de la democracia y sobre todo del derecho. Aquí lo único que hemos significado, sin ninguna cuestión de parcialidad, afectos o desafectos a las fuerzas políticas, es el cumplimiento efectivo de la ley. Eso es lo que se asegura precisamente por esta institución y a través de este acuerdo. Estamos cumpliendo precisamente una sentencia de tribunal. Claro, nuestras alegaciones es la única posibilidad que tenemos que hacer, dado que incluso en muchas ocasiones el texto del acuerdo para presentárselos íntegramente a la ciudadanía es muy extenso y sobre todo, insisto, es necesario comunicar y significar el por qué estamos haciendo en esta ocasión algunas precisiones. Queda sobre todo, entonces, en el tintero algunas cuestiones de reforma. Qué bueno, escuchamos hace un momento de parte del Partido Morena que están preparando pues una iniciativa. Qué bueno, a eso es precisamente a lo que convocamos a todas las fuerzas políticas, a mejorar la estructura legislativa, que quedan muchas deudas y efectivamente sobre esos vacíos o sobre esas lagunas son las que hacen dilucidar y prosperar algunos medios de impugnación como el que hoy nos corresponde. Claro, también habría que precisar que el criterio de interpretación acerca del umbral o el porcentaje de aplicación después de Nueva Alianza para este Instituto Electoral es novedoso, no es conforme a la interpretación primigenia que se tenía de parte de este Consejo General, y eso es precisamente la dilucidación primaria que estamos significando. Por eso, sobre todo, hay que tomar en consideración uno de los principios máximos, sobre todo del derecho, la
y retroactividad de los actos y sobre todo la definitividad del proceso como tal de cada una de las etapas de esta asignatura. Cabe hacer entonces cuentas y hacer la referencia sobre todo e hincapié en esto. Las etapas todas estas, y como ya escuchamos efectivamente de la narrativa textual del acuerdo nuestro, entresacado de criterios de la Sala Superior, hubo oportunidad suficiente para significar si estuvieron o no de acuerdo con los resultados. Los criterios primigenios son conforme a los cuales se entablaron nuestras resultas. Volver a retrotraerlos quedaría entonces como la posibilidad de que si no estuviésemos de acuerdo con procesos o etapas del proceso electoral finiquitado, pues tendríamos otra vez la oportunidad de revisarlos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? En tercera ronda cedemos el uso de la voz al señor consejero Abner Ronces Mesh. Gracias. Esta autoridad, este Consejo General, siempre está abierto al debate, a la exposición de ideas y, bueno, esta ha sido una clara muestra de ello, de lo anterior. Por una parte vemos el derecho de consulta que presenta el representante del Partido de Acción Nacional a identificar un acto que no está plenamente normado. Por otra parte, la defensa de otro partido político que considera que sus derechos pueden verse afectados con una decisión precisamente contraria a lo que favorezca su registro como partido político local. También por parte de esta autoridad existe el cumplimiento, la legalidad, la parte de lo que la ley dice es lo que se está realizando. Y retomo también la referencia hecha al partido, el representante del partido Morena, que con acierto menciona la presentación de una reforma, no porque pues la ley siempre es mejorable, siempre es susceptible de establecer los procedimientos que, como en este caso no dan luz, hacer lo posible. En el caso concreto, yo creo que también el tema que estamos tratando justifica la existencia de autoridades como el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que será quien en todo momento tendrá la atribución pues de guiar y de dar esa luz que en este momento tiene a las posturas en distintos caminos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Bien. Ya que no tenemos intervenciones, de igual manera me permito intervenir con la venia de todos ustedes en esta tercera ronda, ¿no? Yo creo que lo acontecido en esta sesión es muestra plena de la esencia de nuestro sistema democrático, la posibilidad de interactuar, de debatir, de argumentar con ideas, con criterios, con razonamientos fundados debidamente en la ley y también la gran maravilla de nuestro sistema democrático, del sistema normativo electoral, la posibilidad de que tanto los partidos políticos como los ciudadanos puedan acudir ante las instancias jurisdiccionales para dirimir esta clase de controversias que se pudieran presentar en la aplicación de la ley a los casos concretos. Nosotros ya estaremos sometiendo en unos minutos más la consideración de este proyecto al Consejo General para la votación correspondiente, siempre señalando, obviamente todos los partidos tienen el derecho expedito de impugnar las determinaciones de las autoridades administrativas electorales en este caso, y precisamente serán esta clase de impugnaciones las que eventualmente nos darán llevando a criterios que tendremos que ir aplicando y que tendremos que ir virtiendo en nuestra ley, como bien señalaba nuestro compañero representante del partido Morena, al señalar que están preparando una propuesta de ley, y también es la oportunidad de todos los integrantes del Consejo General, las consejeras y los consejeros, de señalar que nosotros también estamos dispuestos a ofrecer nuestro
apoyo y sí les pediríamos que nos inviten a colaborar en todas las iniciativas que en materia político-electoral estén trabajando. Estaremos gustosos de trabajar con todas las fuerzas políticas porque finalmente lo que buscamos todos es ir perfeccionando y mejorando nuestro sistema electoral cada día más. Conforme la sociedad avanza, vemos que es necesario ir precisando ciertos criterios para que este sistema electoral sea un sistema de verdad democrático, sea un sistema de verdad equitativo y sea un sistema que de verdad nos permita a todos los ciudadanos seguir gozando de esta posibilidad de expresar nuestras ideas ante los demás. Siendo entonces, declaramos cerradas la ronda de sesiones, por lo cual, señora secretaria ejecutiva, puede proceder a la votación correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/06/19 antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes. Consejera presidenta, integrantes del Consejo General, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día enlistados en la presente sesión extraordinaria. Muchas gracias, señora secretaria ejecutiva. Siendo las 13:07 del día de hoy, martes 16 de abril de 2019, se declara formalmente clausurada la cuarta sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia.